Entonces, Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14 dice: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hoy vamos a dar gran parte del versículo 13. Una parte, cuando dice Espíritu Santo de la promesa, vamos a seguir dando, porque está conectado al 14, si Dios quiere, según la voluntad de Dios, en las siguientes reuniones. O en la siguiente, en singular. Sí. Entonces, hoy vamos a dar el glorioso sello en Cristo. Hace unos años atrás, cuando yo estaba estudiando el seminario allá en Buenos Aires, de alguna manera desapareció mi documento brasilero. Busqué por todo lado, no encontré. Entonces volví acá a Mercedes, después viajé de vuelta a Buenos Aires, estuve en Buenos Aires, pasó el tiempo y yo dejé ese tema olvidado en mi memoria. El documento brasilero desapareció y todavía no tenía mi documento argentino. Entonces, ¿qué pasó? Cuando estaba por volver aquí al fin de año, terminó el año, aprobé las materias y estaba esperando para entrar en el colectivo y ahí vi al hombre el que maneja el colectivo preguntando los documentos a cada uno. Y entonces yo dije, ay no. Y el único documento que tenía era uno que en Brasil no se vencen los documentos. Entonces tenía el documento de bebé. El documento más actualizado desapareció. Entonces yo dije, bueno, voy a tener que utilizar el documento de bebé. Pero no me va a aceptar, pensé. Entonces le mostré así. Y yo así tenía, no sé, unos 20 años. Y ¿cómo se llaman los...? El chofer, eso. El chofer miró así, me miró. Yo dije, en Brasil no se vencen los documentos. Y es verdad, pero él dijo, no, voy a preguntar, voy a averiguar. Fue allá, volvió, hizo todo un lío ahí. Y al final dijo, no te vamos a aceptar porque no sé si sos vos este. Y entonces ahí yo dije, no puede ser, no tengo el documento, ¿cómo voy a hacer para viajar? Entonces averigüé un poco y me dijeron ahí en la terminal que tenía que averiguar con la embajada de Brasil en Buenos Aires. Entonces hice eso. Investigué en la embajada, después volví, hice un trámite, tuve que mostrar mi partida de nacimiento, fotocopias, volví y hice todo. Y entonces allá en la embajada de Brasil me dieron un documento provisorio que tenía un sello especial que no es sello, pero es como un sello, una marca especial de la Embajada de Brasil que me permitía viajar para volver a Brasil y así en Brasil arreglo todos mis problemas de documentación que perdí o me robaron, no sé, desapareció la manera más fácil de decir. Y entonces me dieron eso. Y entonces la próxima vez mostré y me aceptaron, estaba todos los sellos. Es tan bueno ese documento que no se puede falsificar. Es un documento oficial de la Embajada de Brasil. Ahora, gracias a Dios, ya tengo documento argentino, documento brasilero. Me falta el uruguayo. Entonces ya puedo viajar libremente, ya tengo eso. Hoy vamos a dar, como dijimos, el glorioso sello en Cristo. Nosotros tenemos una marca, tenemos un sello que nos identifica, no como brasileros, sino como hijos de Dios,
como alguien que está bajo la bendición divina. Y eso nos identifica. Y ese sello no nos pueden robar, no puede desaparecer, porque es un sello hecho por Dios. Y acá nos muestra que todos los que creímos en el Evangelio de Cristo tenemos ese sello. Un día, cuando estemos delante de Dios, porque tenemos ese sello, Dios nos va a identificar como herederos, nos va a identificar como hijos, nos va a identificar como alguien que está en Cristo, como alguien que está bajo la bendición de Dios, solamente porque Dios decidió obrar este sello. Vamos a leer el versículo 13 que dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Aquí está, cuando dice el evangelio de vuestra salvación, está expandiendo el significado de la palabra de verdad. Es como que está diciendo lo mismo con otras palabras. Nosotros tenemos que dar gloria a Dios, porque nosotros escuchamos un día la palabra de verdad, que es el evangelio de vuestra salvación. Pero más que escuchar, el Espíritu Santo nos convenció de pecado, juicio y justicia por medio de esta palabra. Muchos son los que escuchan la palabra del evangelio. Escuchan que Jesucristo murió y resucitó para perdonarnos todos nuestros pecados y darnos la vida eterna. Pero por ciertas circunstancias lo rechazan. Puede ser que su corazón, por un tiempo, el corazón natural, humano, se anima por eso. Sí, yo quiero seguir eso. Pero vienen, ya sea las pruebas o cualquier otra cosa, los vientos, el mismo Satanás, los demonios o cualquier cosa, y arrebatan eso. Pero hay otros, y estos son los escogidos de Dios, los que son llamados por el Espíritu Santo. Y cuando escuchan el evangelio, por el poder de Dios, Dios transforma su manera de ver a Cristo, y en Cristo ven la gloria de Dios. En Cristo ven algo más precioso, más valor, que tiene más valor que todas las cosas. Y dice: yo creo en ese Cristo que me perdona mis pecados. Yo creo. Y eso es porque el Espíritu Santo es el único que puede cambiar el corazón humano. Por más que nosotros prediquemos millones de veces a una persona, si no obra el Espíritu Santo en su corazón, cambiando su manera de ver la realidad, esta persona no va a creer en Cristo. Porque solamente los que reciben, los que por el poder del Espíritu Santo pueden ver a Cristo, son los que creen en Cristo. Vamos a ver un poco de Juan, lo que Cristo habló, pero primero lo que Juan habló en Juan capítulo 3. Para ver un poco más de cómo sucede esto de creer el Evangelio. Juan, el Evangelio de Juan. Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En Juan, capítulo 3, Jesús se encuentra con Nicodemo. Nicodemo era un principal de los judíos. Tenía un estatus conocido.
debería ser un maestro, dice Cristo, del Antiguo Testamento, de la ley. Pero cuando él se encuentra con Jesús, Dios, Jesucristo, que es Dios, le demuestra que en realidad él no entiende las cosas espirituales. En realidad, él necesita aprender de Cristo. Y Cristo le dice en el versículo 3 a Nicodemo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Reino de Dios puede ser un sinónimo del evangelio, puede ser un sinónimo de la palabra de verdad, de la gloria de Cristo. Entonces, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo dice, ¿qué está diciendo este? No entiendo. ¿Tengo que volver de vuelta al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Entonces en el versículo 5 Jesús le dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Está hablando no de un nacimiento humano, carnal, de volver a ser bebé. No sé si vieron la película de Benjamin Button, no sé qué, alguien que nace ya grande, no me acuerdo. No es eso. No es hacerse bebé de nuevo y nacer de nuevo. No es. Es algo espiritual, un nacimiento espiritual que es necesario para ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu es. Alguien para ver el reino de Dios, para ver la gloria de Cristo, para ver la gloria del Evangelio y creer, tiene que nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo. Este nuevo nacimiento no es el ser humano que obra en sí mismo y dice, yo me nazco de nuevo, sino es el Espíritu Santo que obra este nuevo nacimiento. En el versículo 8 sigue diciendo Cristo y dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando uno escucha el Evangelio, algunos rechazan, otros aceptan. Ahí es cuando obra el Espíritu Santo, es nacido el Espíritu. ¿Y cómo es esto? No sabemos, porque es el Espíritu Santo que obra. ¿Por qué algunos rechazan y otros aceptan? Para algunos es locura, pero para otros sabiduría de Dios y poder de Dios, dice en 1 Corintios. Porque algunos son escogidos y otros no son escogidos. Y ahí viene lo que llamamos que es la elección de Dios, la soberanía de Dios que hablamos en los versículos anteriores. Nosotros somos hechos herederos según la buena voluntad de Dios, según su propósito, su designio, su plan que hace en amor. ¿Cómo entender la maravilla de la obra de Dios que puede soplar como un viento en un lugar y después otro lugar? No podemos entender, solo podemos decir, es amén. Dios es el que lleva la gloria en ello. En Primera de Juan, ahora sí, Primera de Juan, capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5. Versículo 1. Yo no elegí ser brasilero,
nacer brasilero. Yo no elegí ser nacionalidad. Bueno, eso sí, la nacionalidad argentina yo elegí de cierta manera. Pero ¿dónde nací? En Brasil no elegí. Me gustaría decir soy 100% argentino, viva Messi. Pero en parte, una parte mía dice no sos totalmente argentino en sí, pero sos argentino de cierta manera. Entonces hay una lucha de identidades ahí. Sin embargo, el que es nacido de Dios por el Espíritu ya es hijo de Dios y no hay ninguna crisis de identidad. ¿Es o no es? En el versículo 1 del capítulo 5 de Primera de Juan dice, no es necesario, si alguien no encontró todavía, no se preocupe. Ahí dice en el versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, Cristo es el Mesías prometido que vino a redimir, a salvar la humanidad. El que cree en Cristo, en Jesús, que es el Salvador, el Cristo, es nacido de Dios. El hermano John Piper aclara diciendo que el nacimiento, ser nacido de Dios, es antes de creer. Y esto tiene totalmente razón. Y muchos teólogos interpretan así. Y alguien que lee confiando en la palabra de Dios dice, va a interpretar de la misma manera. Porque el que cree es nacido. No dice, el que es nacido de Dios es porque creyó primero. No, al contrario, el nacido de Dios es el que cree. Si uno cree realmente en Cristo por el Espíritu Santo, es nacido de Dios. Y eso es la nueva regeneración, el nuevo nacimiento. Y cuando uno nace de nuevo, es engendrado por Dios, cree en Cristo. Y cuando cree en Cristo, recibe todas las bendiciones de la justicia de Dios, de la adopción, de todos los derechos que un hijo tiene. Y, como acá dice, recibe también el sello del Espíritu Santo. Pero esto es solamente porque Dios hace el nuevo nacimiento en el creyente. Si Dios no provoca el nuevo nacimiento, uno no puede creer. Por eso es elección. Elección es que Dios elige de acuerdo a su soberanía a quién iluminar, a quién nacer de nuevo al escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo? Eso es desde el punto de vista divino. Desde el punto de vista divino, Dios es el que produce el nuevo nacimiento. Vamos a buscar el capítulo 6 de Juan, el Evangelio de San Juan, que recién estábamos, ¿sí? Un muerto no puede creer porque está muerto. Exactamente. Como vamos a ver en el capítulo 2, con más detalle, alguien que está muerto no puede volver a la vida de la nada, si no estaríamos llenos de zombies o personas que mueren y vuelven a la vida, como dice el comentario del pastor Aníbal. Entonces, Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6, versículo 44, Jesucristo dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Cristo le está diciendo a todos esos fariseos o a todos los que están ahí, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Vos no venís a mí. ¿Por qué no me seguís a mí como pastor, como oveja que escucha la voz del pastor y me sigue? Porque el Padre no te trajo a mí. Este trajere, se puede traducir también arrastrar. Como el hermano
pastor Sproul, que hace unos años, falleció, interpretaba este pasaje muy bien y predicaba muy bien. Si el Padre no le trae a una persona por el poder del Espíritu Santo, cuando escucha la palabra de Dios, esa persona no va a ir al Padre. Y unos versículos. Unos versículos más adelante. En el versículo 65, vamos a leer antes. 63 dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Justamente estábamos hablando de la Santa Cena, que es un símbolo, algo espiritual. Nosotros no pensamos que es la transustanciación, ¿cómo se dice? El pan se transforma en literalmente la carne de Cristo cuando hacemos la Santa Cena. No, porque la Biblia explica muy bien que está hablando de algo espiritual. Como bien el hermano Ernesto dijo, que es un símbolo real, que nosotros nos recordamos de la sangre de Cristo derramada y nos recordamos de la carne que entregó Jesucristo, pero la Biblia bien dice que fue una vez para siempre. Jesucristo no está muriendo continuamente. Eso es una falsa doctrina que va contra la Biblia. Entonces, en el versículo 64 dice: pero hay algunos de vosotros que no creen. Hay algunos de vosotros que no creen, dice Cristo. Y sigue diciendo: porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Eso es una verdad dura de entender, o dura humanamente, solo por el Espíritu. Si uno no cree, es que el Padre no le trajo. Es que Dios, Espíritu Santo, no le convenció de justicia, pecado y juicio. Es que no hubo un nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. No hubo un cambio de corazón para ver el reino de Dios. Ver el reino de Dios, y como la parábola de Cristo en Mateo dice, que el que ve el reino de Dios vende todo lo que tiene y deja todo para comprar ese terreno, ese campo, y excava y encuentra el tesoro porque gozoso. ¿Por qué? Porque para él el reino de Dios es lo más precioso que existe. Cristo es el reino de Dios. El Evangelio es el reino de Dios que nosotros cuando vemos decimos: creo en eso, es mi salvavidas, o si no, yo muero. Cuando escucha el Evangelio. Entonces, esto es una obra divina de Dios Espíritu Santo, que abre nuestros ojos para que creamos en el Evangelio, que Dios nos trae hacia Él para que comprendamos por el poder del Espíritu Santo y Dios cambia nuestra manera de ver la realidad, de tal manera que nosotros escuchamos el Evangelio y creemos en el Evangelio. ¿De qué se trata el Evangelio? El Evangelio trata de Cristo. ¿De quién es Cristo? El Evangelio es Cristo. Si volvamos a Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 13. Allí comenzamos. Y ahí dice: en Él también vosotros. Es en Cristo que habla esto. En Él es en Cristo. Habiendo oído la palabra de verdad,
Efesios capítulo 1, versículo 3. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Cuando dice habiendo creído en él, habla de Cristo. Cuando escuchamos el evangelio, las buenas noticias de nuestra salvación, la palabra de verdad, escuchamos de Cristo. ¿Por qué? Porque el evangelio trata de Él, de Cristo. Hoy en día hay miles de iglesias, entre comillas, pero no predican de Cristo. No predican el evangelio de la salvación. No predican que Jesucristo murió en la cruz para cargar en Él todos nuestros pecados. Porque la verdad es que la Biblia dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Que cada ser humano que nació después de Adán, menos Cristo, nació pecador. Nació con una inclinación a pecar. Jesucristo, tratando de este tema, nos mostró a todos los fariseos y a todas las personas que se creían allí justas en el Sermón del Monte, que ninguno es justo por sus obras. Ninguno puede decir, ay, yo soy puro de corazón y por eso merezco ser justo, merezco ir al cielo. Ninguno puede decir eso. Como dice Romanos bien claro, la ley está para que toda boca se calle, se cierre y confiesen sus pecados y crean en Cristo, que es el único que puede perdonar nuestros pecados. La Biblia dice que si alguno codició, miró una mujer o miró algo con codicia, es adúltero de corazón. Si alguno contestó y dijo fatuo a su hermano o le insultó y se enojó, es asesino de corazón. No está diciendo que uno tiene que matar a una persona para ser homicida de corazón. Cristo está diciendo que el mismo enojo que sale de nuestro corazón nos hace culpables delante de Dios. Lo que está diciendo Cristo es que ninguno es justo. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios, dice Romanos capítulo 3, versículo 10. Todos estamos en el estado de pecados, en el mismo nivel. Bueno, algunos hay más pecadores, pero delante de Dios estamos todos al nivel de pecadores. Por eso Jesucristo vino, tuvo una vida perfecta, sin pecado. El único justo, el único perfecto, el único que nunca pecó. Y Él murió en la cruz en nuestro lugar. El castigo de nuestra pena fue sobre Él. El castigo para que nosotros tengamos paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Porque nosotros somos pecadores y merecemos ir al infierno delante de un Dios que es santo, santo, santo. Ni las estrellas son limpias delante de Él. Y lo único que nos puede hacer justos, perfectos, es el sacrificio de Cristo en la cruz. De eso se trata el Evangelio, de Jesucristo que murió en la cruz para perdonarnos todos nuestros pecados y darnos la vida eterna como un regalo inmerecido, que es lo que la Biblia llama gracia, un regalo inmerecido. Por eso es fe. ¿Por qué? Porque la fe acepta el regalo de Dios, recibe el regalo de Dios. La fe no es el que intenta decir, yo gano por mis obras la salvación. Más adelante vamos a dar Efesios capítulo 2, versículo 8, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
la salvación y la misma fe, todo es por gracia, es un don, un regalo que Dios nos da a nosotros. Y por eso nosotros damos gloria y vivimos para alabanza de la gloria de Dios. Y el Espíritu Santo es el único que nos puede hacer a nosotros decir, amén. Creo en la palabra de verdad. Creo en el Evangelio, las buenas noticias de mi salvación. Creo en Cristo. Y en ese momento somos declarados justos. En ese momento Dios nos atribuye todas las bendiciones en unión con Cristo de la adopción. Y como dice acá también, el sello. Como comenzamos, cada creyente, cada nacido de Dios, cuando cree en Cristo, cree en el Evangelio, también es sellado con el Espíritu Santo. Acá no está diciendo que el Espíritu Santo es el agente o el instrumento por el cual somos sellados, sino está diciendo que el Espíritu Santo es el sello por el cual somos sellados, marcados. El Espíritu Santo es el sello. Cuando uno cree en Cristo por la obra del nuevo nacimiento, por el Espíritu Santo, también es sellado con el Espíritu Santo mismo. Ahora, ¿qué significa este sello? En la historia del Antiguo Testamento y también en la historia de Pablo, era muy común usar un sello. A veces las familias nobles, el rey, tenía un anillo en el cual sellaba una de sus cartas, algunos reyes sellaban hasta leyes. Vemos varias veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Daniel tuvo que ir al foso de los leones, creo que es una de las veces que el rey selló un edicto con su anillo real y nadie podía quitar ese sello y tenía que hacer eso sí o sí, hasta aún el propio rey. Lo mismo en Esther, cuando Asuero, el rey Asuero, hizo un edicto para matar a todos los judíos. Según las leyes de Medo-Persa, él no podía quitar ese sello, era un edicto real. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Está diciendo que el Espíritu Santo es el sello de seguridad del creyente. El creyente puede estar seguro de las bendiciones, de las promesas de Dios, porque tiene el Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa podemos decir? Seguridad, sí, tenemos seguridad. También podemos decir que puede tener la idea también de propiedad. Cuando el rey o algo sellaba algo, también podía significar que es de parte, o ese mensaje con la autoridad o de parte del rey, pertenecía al rey. Hoy en día, cuando se marca un animal de ganado, también indica propiedad que pertenece al que hizo esa marca. El Espíritu Santo nos sella también en ese sentido de que pertenecemos a Dios. Como dice en 1 Corintios, que ya no somos de nosotros mismos, sino somos de Dios, somos templo del Espíritu Santo y ya no somos nuestros, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, pertenecemos a Dios, somos pertenencia de Dios. Dios nos compró por su sangre preciosa y pertenecemos a Dios. Y el Espíritu Santo nos recuerda eso también al ser sello. Otra cosa que podemos sacar acerca de esto también es la autenticidad. Hoy, cuando veían ese sello,
Cuando veían esa marca en mi documento, cuando yo volvía a Brasil, ellos, los que veían eso, decían, esto acá es un documento oficial. Se nota, esto no es trucho, esto no es así nomás, esto tiene validez. El Espíritu Santo es el sello que nos muestra nuestra autenticidad de hijos de Dios. Nuestra autenticidad de que realmente Dios mora en nosotros. Realmente somos hijos de la promesa. También podemos sacar otras realidades acerca de esto. Una realidad es la autoridad. Puede ser que los sellos del pasado que hacían los reyes se podía, por alguna razón, transgredir. Ya sea que venga otro imperio y derrote el imperio medo-persa, ya sea cualquier otra cantidad de circunstancias que puedan cambiar. Pero cuando Dios promete y hace algo, cuando Dios comienza la buena obra, la perfecciona hasta el día de Cristo. Cuando Dios sella, es bajo la autoridad divina del mismo Dios. Porque la sangre de Cristo fue derramada y ahora tú, si has creído en Cristo, tienes el sello del Espíritu Santo. Como Cristo decía en Juan capítulo 10, que si estamos en las manos del Hijo, nada nos puede arrebatar. Más todavía, si estamos doble mano en las manos del Padre, nadie puede arrebatar de su mano. Si somos sus ovejas y escuchamos su voz porque nacimos de nuevo, no existe nada en el mundo que pueda cambiar esa verdad. Y si alguien se desvía, en realidad nunca ha creído en Cristo como su único Señor y Salvador. Nunca ha nacido de nuevo y nunca ha recibido el Espíritu Santo de la promesa, porque el Espíritu Santo de la promesa es el sello divino dado por Dios. Entonces, si tú has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, al escuchar la voz de tu Padre, el buen pastor, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por tanto, puedes tener seguridad en el sello de Dios. Puedes tener seguridad que es algo auténtico, algo que es bajo la autoridad divina y algo que ahora ya no te perteneces a ti mismo, sino perteneces a Dios. El sello de Dios es una verdad tan preciosa, una verdad tan grande, que como todas estas promesas, todas estas verdades, si uno no las considera, puede vivir como si fuera pobre, mendigo, siendo en realidad un hijo de Dios. Puede vivir como ese heredero de un gran imperio, de un magnate, pero sin saber vivir como un mendigo. Puede ser como ese loro que es rescatado del cautiverio, pero no sabe que tiene unas hermosas alas para volar con libertad, sabiendo que pertenece a Dios y que no hay nadie que puede separar de esa salvación que Dios prometió. Una de las doctrinas que a papá le gusta y a veces habla es la seguridad de salvación. El que ha creído en Cristo como un único Señor y Salvador, Dios le perdona de todos sus pecados. Y es verdad que nosotros como hijos de Dios pecamos, porque el que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. Pero nosotros como hijos de Dios, por el Espíritu Santo mismo, confesamos que pecamos y decimos: Dios, hay pecados que yo ni entiendo que tengo. Hay pecados que no confieso porque ni sé yo que tengo. Y esto, tengo seguridad igual en mis pecados. Tengo seguridad igual
siendo pecador únicamente por el Evangelio. Porque Dios prometió que soy sellado por el Espíritu Santo. Tú tienes un documento firmado, sellado por Dios, que no existe nadie que te puede robar. Nadie te puede quitar, ni siquiera tú mismo. Porque no depende de tu voluntad, sino la voluntad del que te predestinó y hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, si tú no has creído todavía en Cristo como tu Señor y Salvador, si no has creído que Cristo murió para perdonar tus pecados, te animo a leer la Biblia. Te animo a leer la Biblia y creer en Cristo. Y ahí tú te vas a dar cuenta, luego de entrar en esa puerta de la fe en Cristo, que en realidad no fue tu propia voluntad que te hizo creer, sino la misma obra del Espíritu Santo. Y ahí vos vas a leer en la Biblia que dice, sos sellado por el Espíritu Santo, el sello divino del Rey de Reyes. Y ahora estás seguro en sus manos y nadie puede arrebatar de las manos de Cristo y del Padre. Estás seguro. Y ahí vos dices, gracias Dios, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Gracias Dios. Sí, soy pecador y Satanás me dice, y mi propia carne me dice, pero creo que Cristo murió y creo en la Biblia que dice que estoy sellado con el Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Dice eso en Romanos. Porque el Espíritu es el sello. El Espíritu es el sello de nuestra seguridad que está en nosotros. Si tú ya has creído, alaba a Dios porque eres sellado por el Espíritu. Y no es por ti mismo, sino por la gracia de Dios. Y entonces, di como Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Soy tan bendito, soy sellado por el Espíritu Santo, estoy seguro en las manos de Dios. Vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, si hay alguien que todavía no ha creído en Cristo para perdón de pecados y aceptar la vida de Cristo, te pedimos que tu Espíritu Santo, según tu buena voluntad, obre en ese corazón y da esa vida espiritual para que pueda creer y así tener seguridad de que es sellado por el Espíritu Santo. Y nosotros, si hemos creído en Cristo, el Evangelio, gracia, que podamos gozarnos cada día aún más y comprender aún más lo que significa ser sellado y tener esta seguridad que nadie puede arrebatar. Danos cada día aún más esa luz espiritual para entender aún más las grandezas de tus bendiciones en Cristo, en unión con Cristo. Y que podamos salir aquí gozosos y decir, gracias Dios porque me diste seguridad de salvación. Gracias Dios porque perdonaste mis pecados, porque yo soy pecador y no puedo salvarme. Gracias porque me salvaste. Gracias por el Espíritu Santo que me guía y me santifica y obra en mí. En nombre de Cristo Jesús. Amén.